Hola, ¿qué tal? Estamos muy emocionadas porque estamos en el mes del niño y hemos aprendido muchísimo de ellos. Y en este día está con nosotros en Vida Mujeres, Carolina Basurto del Sopo. Gracias, Caro. Ella es licenciada en psicología y especialista en niños y adolescentes. Así es de que justamente para este Día del Niño, Caro, gracias, gracias, porque queremos aprender de los niños, pero también aprender cómo tratar a los niños. Sí. Sí, pues muchas gracias primeramente por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de mi experiencia, no solamente del conocimiento, sino de experiencia ya en terapia con familia o niños, y de estas situaciones que aunque a todos nos sacan de nuestra zona de confort, actualmente podemos aprender y seguir renovándonos como papás y como cuidadores. Así es, gracias, gracias a ti, de verdad. Y la alegría de la casa son los niños, Sí. sus risas. Entonces, la verdad es que son una gran bendición. Pero fíjate que nos dimos a la tarea de preguntar a los padres qué Ujú, cosas querían saber, qué ujú. cosas nos puedes ayudar. Y muchos de ellos tienen bebés, tienen niños pequeñitos y cosas por las que tienen inquietud algunos. Una de ellas es que los niños están muy apegados, sobre Ujú, todo y mayormente a la mamá. Es decir, no la sueltan para nada. Entonces, la mamá que tenga que hacer, ya sabes, la comida, cosas básicas del hogar, la limpieza, claro, no. El niño sí está entretenido con algo, pero si de momento voltea y no ve a la mamá, pues bueno, se pone mal. claro. ¿Qué puede hacer una mamá o los papás en una situación así? Okey. Bueno, obviamente va a ser diferente lo que voy a decir, tanto para un apego de un bebé de 3, 4, 5, 6 meses, hasta los 9 meses, quizás, que todavía ni siquiera caminan. Hay niños Ajá. que ya a los 9 meses, 12 meses empiezan a caminar. Ya en esa etapa ya es otro tipo de apego y el apego va a ir cambiando. Hay 2 tipos de apego, uno es el apego sano y el apego patológico. El apego patológico es aquel donde vemos que el niño desarrolla, ansiedad, pero ansiedad real, o sea, no es que llora, es una ansiedad que se le nota al bebé, a veces tienen hasta privación de llanto, hay niños que se llegan a desmayar porque les falta el aire es ese niño que llora, 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 pero no suelta el grito. Ajá. Entonces, ese tipo de apego es el que nos preocuparía porque no es un apego sano, porque es un apego patológico, es un apego que habla de inseguridad y ansiedad. Ujú. Ese tipo de apego viene también de ansiedad pasada de los papás hacia los hijos o de ansiedad porque han vivido situaciones estresantes en donde la mamá se ha ausentado. Entonces, Sí. por esta situación, ellos quedaron como con este temor a que les vuelva a pasar. Esto es como hablando, y eso ya es un caso especial. Eh, no voy a profundizar tanto en ese tipo de apego porque ya dependería de cada caso platicar el por qué se generó y qué se puede hacer. En un apego general, o sea, el apego normal, digamos, todos los niños buscan este apego, como ya lo habíamos hablado, es la fuente de la seguridad, es la madre. Hay varios teóricos y uno de ellos, que es Freud, habla que hay como una relación entre madre e hijo en donde el niño todavía no se entiende como un ser en sí mismo, sino Ujú, que el bebé ve a la mamá como él. O sea, mamá y yo somos uno. ujú. Entonces, Sí. mi mamá es yo. Entonces, si se separa, es como si yo no existiera. Y después la mamá se vuelve su mundo, donde ya soy yo y mi mamá es todo lo demás. O sea, no existe papá, no existen, es mamá y yo. Bueno, esto lo comenta esta teoría, pero bueno, hay otros tipos de teoría, pero lo que sí es importante, y todos los médicos pediatras, varios lo comentan, otros no lo respetan así, sí hay importancia mucha en que la mamá permanezca cercano al bebé todos los primeros meses. A veces, se tiene esta costumbre de lo vas a embrasilar, se le llama a veces, Sí, sí, sí. este, lo vas a malcriar, lo estás chiqueando de más,
Y no, ¿por qué no? Tenemos que entender de dónde viene el bebé. El bebé viene de 9 meses en un vientre con un espacio, escuchando un corazón. Mm, Y está, o sea, esto es el útero, está así. O sea, el bebé ujú, no está al aire libre, está así, cubierto, abrazado, abrigado. Viene un mundo donde no existe esto, donde lo único que lo hace sentirse así es el abrazo, es la caricia del cuidador primario, sea mamá, sea papá, sea tía, abuelo o quien esté cubriendo este papel. Entonces, eso es lo que ellos necesitan para sentir esta seguridad. Poco a poco ellos mismos irán despegándose de esto y es cuando, por ejemplo, ellos empiezan a caminar, empiezan a gatear, que ellos mismos se alejan. Y de hecho siempre los vemos cuando empiezan a gatear o a caminar, se alejan y voltean y ven que si esté mamá ahí, porque siempre pueden regresar a ella o el cuidador. Entonces, el punto es saber que es una etapa, que los bebés no se quedan bebés toda la vida y este apego sí es importante para formar relaciones seguras. ujú, Ahora, ¿qué hacemos si yo quiero cocinar y si mi bebé quiere estar ahí conmigo y viéndome? A veces podemos crear ambientes donde el bebé pueda verme y que esté escuchando mi voz. Muchas ujú, mamás, muchos bebés tienen ausencia de comunicación. Las mamás no le hablan a sus bebés y ujú. sonará a veces difícil de creer para las personas que sí son verbales, pero hay muchos casos de mamás que no le Sí, hablan a sus bebés, porque muchos. piensas que no te entiende. Y no entiende en cuanto a, entiende que lo que le estás diciendo significa, no entiende el Ajá. significado, pero sí sabe que le estás hablando a él. O sea, sí, Mm, eso sí se entiende porque es comunicación como nata. ujú, Entonces, sí es importante que se le hable, que se le esté comunicando, que aquí estoy, mira, voy a cocinar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Hablando con una mamá, un día ella me comentaba que ella mientras cocinaba le iba como contando como clase de cocina. Y guau, ahora vamos a hacer, y entonces eso se me hizo muy lindo. Y justamente este es el tipo de comunicación que los bebés necesitan recibir. O sea, saberse existentes. Nosotros los ujú, hacemos, todo ser humano existe porque nosotros les hacemos saber su existencia. Cada vez que nosotros ignoramos a alguien es como si dijéramos tú no ajá, existes. ajá, Entonces sí es importante, el apego se va a ir relajando conforme pasan las etapas, conforme el bebé se siente más seguro. Y también pasa otra cosa, si yo mamá soy la que me pongo ansiosa porque papá agarra al bebé, si yo mamá me pongo ansiosa porque la tía lo cargó, esa ansiedad y esa falla en el apego no es del bebé, viene de la mamá. Y como es un bebé y todo lo de la mamá lo absorbe, lo va a absorber. O sea, sí es real esto de que si la mamá está ansiosa, el bebé está ansioso, sí, sí, okey, porque es con quien tiene mayor vínculo. Volvemos, estuvo 9 meses. Entonces, obviamente, todas estas emociones, él las percibió en el vientre, porque somos, o sea, existimos desde que estamos siendo formados, no nada más cuando nacemos ya existimos. Entonces, todas las emociones que la mamá vivió las fue absorbiendo y ujú, después las sigue absorbiendo porque es con quien tiene mayor vínculo. Entonces, sí hay que cuidar mucho, mamás, si yo le presto el bebé a Juanita, tranquila, o sea, que puedan estar tranquilas y saber que está ahí al lado de ti, que no va a pasar nada, o sea, confiar en el otro, porque luego también esta falla en el apego también puede venir de esta parte. Y conforme van creciendo, otras ideas puede ser si van a limpiar la casa, por ejemplo, decirle, comprarle una escobita chiquita, un sí, trapeadorcito, o diseñar uno, inventarse, o darle un trapo y, ay, ayúdame a limpiar. ujú, A su manera va a limpiar quizás mal, pero que se sienta incluido en estas tareas, que se sienta parte. No es yo me voy y te dejo y hago mis cosas, es yo voy a hacer mis cosas y tú me acompañas en esto, ¿sí? Y además creo que a veces nos angustiamos de más creyendo con ideas de que los niños van a crecer así y van a ser adultos así. No sucede, o sea, el apego se va separando conforme nosotros vamos brindando seguridad a estos niños e independencia, pero sí es muy importante que durante bebés se les nos demos chance
de abrazarlos, de besarlos, de mimarlos, de cargarlos, o sea, yo les digo, cánsense de cargar a sus bebés, porque yo, por ejemplo, que tengo ya casi 30 años, yo quisiera que mi mamá me cargara, a veces que me siento muy triste o muy preocupada y ya no puede, o sea, ya no hay manera que uno vuelva a ese lugar y ya no hay manera que uno como mamá vuelva a tener esa oportunidad de abrazar, amar y proteger a esos bebés. Entonces, es una etapa, disfrutémosla y también demos oportunidad a otros que interactúen con el bebé porque esto también va a ayudar a que ellos se vayan relajando. Sí, mira, eso que dices de que disfrutemos la etapa es muy cierto, porque de momento cuando los ves chiquitos y esto del apego dices, tengo tantas cosas que hacer y no aprovechas ese tiempo de abrazarlo, Ujú. de tener esa cercanía con él, con Sí, ella, de hablarle. Y esa etapa pasa. Eso que dices tú, tienes ganas de que te abrace tu mamá y ya no es posible, ¿verdad? sí. Pero como mamás también es que dices, ay, quiero ir a abrazar a mi hijo adolescente. No, ¿verdad? Ahí es cuando que menos lo puedes cargar. Pero pasa y la etapa de bebés es bien cortita. Ujú. Entonces yo creo que las mamás que nos están escuchando seguramente van a tener paz y van a decir, ah, ok, puedo disfrutar, me voy a relajar, voy a pasarlo bien, estar abrazando a mi bebé lo más posible, hablarle mucho y hacerlo parte pues ahí de que Ujú. esté cerca con ellos. Claro, Entonces es una etapa del apego normal de alguna manera sí, hasta cierto tiempo. Cuando sí. ya está más crecidito el niño y vemos que ya es patológico por como tú nos explicaste, pues ya aquí es buscar una ayuda profesional, ¿cierto? Exacto. Sí, para saber o sea, qué hizo que se diera este tipo de apego patológico, si hubo una situación, Ajá, un conflicto, qué fue, o si no hubo una situación, qué factores estresantes están generando esta emotividad. Y también a veces ya no es cuestión de apego, ya también es cuestión de patologías o trastornos que, que pueden parecer berrinches, pueden parecer, pero realmente hay algo más de fondo que vale la pena analizar, porque muchas veces es con unas nalgadas se le quita, con una gritita se le quita y no se quita así, pues, o sea, hay cosas que son más importantes conocer eh, para saber por qué está mi hijo como está y qué es lo que le está provocando esas emociones. sí. Y es por eso, seguramente tendrá ansiedad o algo y tendrá Ujú. un profesional como tú que investigar un poquito más qué es lo que está pasando. Pero ahorita Exacto. mencionaste algo que también los papás, yo creo que ese es el clásico, ¿no? ¿Qué le hago cuando mi hijo hace un berrinche? ¿Qué es lo que hace un papá? Tú dices, hace un berrinche y con que unas nalgadas o algo así. Bueno, nada de violencia, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué recomendaciones le podemos dar a un papá cuando está en el pleno momento del berrinche y está en público? ¿No? Sí. Está en público y el niño quiere algo y a fuerza busca la manera, seguramente por el berrinche, hacer que se lo den. ¿Qué hace un papá? ¿Qué podemos recomendarle a un papá? Bueno, también va a depender, o sea, sí lo especifico porque esto es un tema con mucho cuidado. Aquí estamos hablando de niños que no tienen ningún tipo de patología ni han sido diagnosticados con ningún tipo de trastorno, porque sí hay diferentes tratos, ¿no? O sea, eh, un niño con un daño cerebral, el berrinche es por otros motivos que un niño que no tiene un daño cerebral. Entonces, hablando de un niño que no ha sido diagnosticado, que es un niño sin ninguna patología y hace un berrinche. Primero hay que ver qué se le originó, ¿no? O sea, ¿por qué se originó el berrinche? Si es algo que quiere o es algo que necesita. Por ejemplo, un berrinche porque tengo hambre es algo que necesito comer. Y como niño, no tienen, ellos, dependiendo de la edad, pero sobre todo hablando de bebitos niños más pequeños, que es antes, creo que es importante aclarar que esto que estamos platicando es antes de la edad escolar, Sí, que son los 5 o 6 años. Entonces, los niños no tienen la comprensión de temporalidad. Ellos no saben si comieron hace 3 minutos o hace 3 horas. Ellos tienen hambre y tienen hambre. O sea, así. Entonces, si es por una necesidad, pues hay que ver cuál es la necesidad.
Pero si es porque vamos en el súper y quiere un chocolate, aquí pasan dos cosas. Lo que hay que hacer es, ay, perdón, es establecimiento de límites. ¿Cómo se establecen límites? Por ejemplo, antes de salir de la casa, decirle, vamos a ir al súper o vamos a ir a tal plaza o vamos a ir a... Te pido que no me solicites, te compre nada. No vamos a comprar nada más que lo que viene en esta lista, ¿no? Se le dice de antemano. Otra de las cosas que se puede hacer es, les hablaba yo en una plática que me invitaron, les comentaba que sirve mucho decir, tú tienes, en este momento, tú tienes derecho a tales permisos, ¿no? O tú tienes derecho a, hay algo que se llama ordenamiento por fichas. Es decirle, tú tienes 100 puntos, por ejemplo, ¿no? Desde que inicia la semana tienes 100 puntos. Pero si vamos al súper y me haces un berrinche por algo que quieres, se te restan 10 puntos. Y si haces tal cosa, son otros 10 puntos. Y entonces lo que se le explica es que cada vez que él pierde puntos, pierde la oportunidad de pagar con esos puntos un derecho. Un derecho no de comer o estar en la escuela, Sí. sino ay, se me fue ahorita la palabra. Como un incentivo o algo. Exacto. Ujú. Entonces decirle, dependiendo de los puntos que tú acumules en la semana, más bien que te quedes al final de la semana, si te quedaste con 60, vamos a ver de esos 60, ¿para qué te alcanza? Para una película, para un dulce, para lo que sea que les alcance. Y eso sirve muchísimo. Hay mamás, de hecho, han subido ideas en Facebook que pusieron tienditas y ponían, ¿no? 10 puntos, unas papas, 5 puntos, un refresco, 4 puntos, un chocolate. Entonces, eso sirve muchísimo, pero sirve mucho más, comprobado ya por investigadores, el Sí. decirle, tú ya lo tienes y lo puedes perder. Motiva más el saber que yo lo tengo y lo puedo perder que el te lo tienes que ganar. Porque el te lo tienes que ganar como da esa pauta de decir, ay, sí, sí alcanzo, ay, sí me lo ganó. Y lo otro es decir, es como el que da y quita con el diablo se desquita, o sea, es esta frustración de yo te doy y te lo estoy quitando, y es como, ¿cómo me lo vas a quitar? Se frustra más. Entonces, aclarar, esto es muy importante, aclarar, ¿no? Poner normas. Eso también va a ayudar a disminuir el berrinche. Ahora, ya está ahí el berrinche, ya está el Sí. niño gritando, ya está. Algo que podemos hacer es, primero, ignorar. Hay diferentes técnicas. La primera es ignorar. Él no lo voltean a ver, la mamá se puede quedar ahí, obviamente, pero dando la espalda, porque no rechazamos la conducta que está teniendo hasta que se le pase, si no se le, o sea, se le termina pasando después de un tiempo, permitimos que el niño se empiece a tranquilizar y si no se autorregula, entonces con voz calma, porque esto también es muy importante, Sí. el adulto somos nosotros y no podemos perder la calma. A la estatura del niño nos agachamos y le decimos, te pido por favor que te tranquilices. Es tiempo de irnos a la casa, necesito que estés tranquilo. Si el niño no entiende, entonces lo tomamos con cuidado y nos lo llevamos, así como está, pero seguimos en esta cuestión de calma. ¿Qué pasa? Muchos papás dicen, ¿cómo me lo voy a llevar así? ¿Cómo? Pero si me patea, a veces es necesario. Porque si yo me engancho y te calmas y le vas a bajar y es algo que en vez de tranquilizar, es como una bola de nieve que se está Ajá. haciendo cada vez más grande. Es una olla express también que va a explotar. Entonces, el mostrarle al niño que yo pierdo la calma refuerza esa conducta. Ujú. O sea, refuerza esa conducta y dice, ah, es que mi mamá se altera cuando yo me pongo así, entonces al final quizás logre mi objetivo. Ahora, el niño está haciendo un berrinche por un chocolate y yo le digo, no, no te lo voy a comprar. Y él sigue llorando, sigue llorando. Y entonces yo, mamá, termino, ay, ya, ten. Sí. Eso Error, hacemos, sí. error, porque lo único que le dijimos es, muy bien, Insiste, insiste. cada vez que tú tengas esta conducta, vas a obtener lo que quieres. Y esos son los adultos que después vemos que son igual que un niño haciendo un berrinche, porque fueron
enseñados a que si ellos se comportan lo suficiente berrinchudos, obtendrán lo que quieren. Entonces, sí es importante enseñarles a los niños a negociar. Y ya, por ejemplo, ya que pasa el berrinche, hablar con él en un lenguaje, dependiendo de la edad, hablando de niños que son antes de ser escolarizados, un lenguaje muy claro y muy breve, decirle, no me gusta la conducta que estás teniendo, no me gusta que hagas este tipo de cosas, quedamos en esto antes de salir de casa, como que muy breve y cosas muy puntuales. Y bueno, otra de las cosas también que se recomienda es la repetición. Mamá, ¿me compras un dulce? No. Mamá, ¿me compras un dulce? No. Mamá, ¿me compras un dulce? No. Así como don Ramón le hacía con la chilindrina, creo que era, Sí, así, igualito, o sea, hasta que se cansaba y terminabas entendiendo que era no, y punto. sí. Entonces, hay diferentes estrategias que se pueden utilizar. Yo las que más recomiendo es anticiparte, poner límites antes y cuando esté en el momento, extinguir la conducta ignorándola. O sea, ignorarla y después poder hablar. Pero siempre que se regaña al niño, tiene que ser a su estatura. O sea, si nosotros regañamos desde arriba, esto suele ser muy agresivo. Entonces, bajarnos al nivel del niño, hablarle en su lenguaje, un lenguaje claro y muy breve. Si una hora le estamos dando un regaño, lo perdimos. Entonces, Ok. breve, conciso y a su estatura. Muy, muy bueno, Caro. La verdad es, mujeres o padres de familia, es el antes. El antes es Sí. como visualizar lo que pudiera suceder. Es decir, si van al súper o a la fiesta o a algún lado, es anticiparte lo que pudiera suceder y poderle decir, esto no puedes hacer, etcétera. Y negociar. Eso me Ujú, encantó. Me encantó eso que dijiste de que tienes 100 puntos, porque no ujú. empezaste de que tienes 0 puntos. O sea, tienes 100 puntos y los puedes perder. Eso puede Exacto. ayudar muchísimo. En el momento mismo del berrinche, ¿qué hacer? Estos tips que nos dices de ignorar o también estar firmes en la Ujú, decisión, ujú. porque si nos doblegamos y cambiamos, Sí, ya, ya nos agarraron la medida, perdimos. los perdimos. Y la tercera cosa es como tal vez en el después platicar lo que Ujú. pasó y y me encantó, Caro. Seguramente a todos los papás les está sirviendo muchísimo esto. Por favor, déjenos sus comentarios, qué Sí, otras cosas les gustaría saber. Y Caro, con mucho gusto, ¿verdad? Apoyaríamos sí, a los papás en estas sí, inquietudes. sí, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Gracias. Caro. Seguimos con más. Vamos a tener una serie en cuanto a los niños, así es de que no te pierdas la que sigue. Esto es Vida Mujeres. Muchas gracias. Gracias.